Bienvenidos a la ponencia denominada Destrezas Facultativas y Comunicativas, como parte del curso de competencias pedagógicas para el desempeño docente, dictado por el Decanato de Posgrado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En este caso les habla el doctor Jorge Navas Rosendo y el día de hoy estaré disertando para ustedes sobre este destacado tema. En primer lugar, tenemos la presentación de la infografía general. En su centro vemos lo que es la comunicación. La comunicación es ese proceso complejo mediante el cual dos o más personas tienen la capacidad de comunicarse, de intercambiar información y mensajes con la intención de llegar a acuerdos y poder completar metas específicas. Como bien lo refleja la imagen, la comunicación puede ser verbal, no verbal o también puede ser codificada a través de la escritura. Entonces, comenzamos a desarrollar cada uno de sus aspectos. En primer lugar, encontramos las destrezas facultativas y comunicativas. Todo ser humano, desde que nace de manera innata o de manera aprendida, cuenta con habilidades que le permiten comunicarse con los demás y sobre todo que esta comunicación sea efectiva. A nivel del ejercicio de la docencia universitaria, debemos de entender de que todo docente universitario tiene que tener la capacidad suficiente de establecer una comunicación efectiva entre el profesor y los estudiantes. Esto garantiza pues la realización o el desarrollo de excelentes relaciones interpersonales entre el profesor y el estudiante. Y también para que esto pueda lograrse, el profesor debe de establecer una expresión que sea clara, que sea concisa, que sea directa, evitando tecnicismo o cualquier otro tipo de elementos que puedan enrarecer la comunicación que debe haber entre estudiante y profesor. En segundo lugar, tenemos lo que es la expresión oral, que no es más que las destrezas que debe tener el orador para desarrollar un discurso. Este discurso debe de tener en cuenta, para desarrollar perfectamente este discurso, el profesor o el docente debe tener en cuenta, en primer lugar, la dicción, que es la modulación o pronunciación correcta de las palabras. El ritmo es muy importante porque no puede ser ni muy lento, pero tampoco puede ser muy rápido. La emotividad es algo de los elementos que debemos de tener en cuenta porque puede interferir en el proceso de comunicación, así como el volumen debemos adaptarlo según a la necesidad, según al auditorio, según a la cantidad de personas a las que vayamos a hablar. La fluidez tiene que ver sobre todo con no cortar las palabras a la mitad, sino que la pronunciación de las palabras sea de manera completa. Hay que tener en cuenta el excelente uso de la voz o por lo menos el buen uso de la voz. El uso de la voz nos permite conectar con ese público objetivo y con las personas que nos están escuchando. Y en todo momento debemos de mantener el equilibrio discursivo, ni muy rápido ni muy lento, ni muy alto ni muy bajo, sino equilibrado. En tercer lugar, vemos lo que es el control visual. Toda persona que necesita expresar correctamente y que su comunicación sea efectiva debe tener un efectivo también control visual. Esto le permite poder conectar visualmente con su audiencia, mirar a los ojos a la persona a la que se les está hablando. Con esto podemos captar la atención de los oyentes y nos ayuda también a proyectar esa seguridad en el mensaje que estamos dando. Esto también nos ayuda a mantener lo que es la comunicación emocional en la conversación. En cuarto lugar, encontramos lo que es el lenguaje no verbal. Es el que expresamos por medio de nuestra postura corporal, por medio de las expresiones faciales o de los gestos que realizamos con nuestro cuerpo. Entre ellos tenemos el paralenguaje, que es la forma en la que nosotros hablamos o a donde ponemos mayor énfasis cuando pronunciamos las palabras. La, quines, la, qui, la kinesia, kinésica es lo que tiene que ver con los movimientos corporales. Normalmente podemos identificar cuando una persona está nerviosa cuando se comienza a mover mucho. El tacto es muy importante muchas veces a través de un abrazo, a través de tocar la espalda de un estudiante, poder llegar hasta él y poder establecer una conexión más directa. El espacio es la distancia que debemos de tener entre el estudiante y el profesor, que debe ser la adecuada. Debemos de evitar gestos nerviosos
y en todo lugar, en todo momento, mantener lo que es el equilibrio del lenguaje verbal. No es no movernos demasiado, pero tampoco estar en una posición pasiva o neutra. En quinto lugar, encontramos los ruidos de la comunicación, que son aquellas barreras que perturban la comunicación entre el profesor y el estudiante. Estos pueden ser de distintas formas, pueden ser físicos, psicológicos, semánticos, fisiológicos, y también generan consecuencias. Por lo menos los físicos podemos determinar cuando en un aula de clase hay mucho ruido externo, está cerca de una avenida, de una autopista o cerca de una plaza donde hay actividades públicas. Ese ruido no nos permite conectarnos con los estudiantes y los estudiantes con nosotros. Los psicológicos pudieran ser cuando hay una predisposición negativa del estudiante hacia el profesor, cuando le tiene miedo, cuando hay algún tipo de temor. Eh, los semánticos es, por ejemplo, como cuando hablamos o expresamos ideas y no tenemos en cuenta eh, la, las, el sentido que pueden tener las palabras para nosotros, a lo mejor no es el mismo sentido que tiene para las personas que la escuchan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los fisiológicos pues tienen que ver que el estudiante esté en buenas condiciones de salud, que no tenga ningún tipo de dolor que le impidan establecer una conexión emocional con la clase. Y bueno, como consecuencias podemos entender que si alguna de estas barreras se presentan en el desarrollo de una actividad curricular, de una clase, no vamos a poder llegar a los estudiantes como tal. En sexto lugar, encontramos los patrones de la comunicación, que no es más que la actitud que asume el profesor en el aula de clases. Y hay por lo menos 5 principales. El apaciguador es el profesor que acepta todo lo que los estudiantes piden sin en ningún momento imponer su voluntad. El acusador, por el contrario, es un profesor que se dedica a perseguir, a tratar mal a los estudiantes, a hablar de manera, a hablarles fuerte, con mucho carácter. El calculador es aquel, por ejemplo, que se busca muchas palabras o habla con muchas palabras rebuscadas, un lenguaje muy técnico que a lo mejor no es fácil de comprender para todos los estudiantes. El irrelevante es aquel profesor que, por ejemplo, no le presta atención a nada, eh, aunque puede identificar amenazas en el aula, no le presta atención y es como que si viviera en otro mundo. Y por último tenemos el profesor congruente. El profesor congruente es el que puede ser apaciguador, puede ser acusador, puede ser calculador o también puede ser irrelevante, pero que sabe utilizar o actuar de estas maneras dependiendo de la situación o de la necesidad. Este profesor es el que actúa dependiendo del momento y es la actitud más, digamos, más importante a la hora de poder conectar emocionalmente con los estudiantes. Recordemos que no solamente es vaciar una información o dar una información, sino crear momentos que sean significativos para el estudiante y que pueda recordar por siempre. Hasta aquí entonces nuestra ponencia del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado y de verdad les agradezco por su participación. Muchísimas gracias.